Hola, bienvenidos a su programa Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a presentar la sección La Consulta. El objetivo de esta parte del programa es precisamente contestar aquellas preguntas que en ocasiones no te atreves a hacerle a las personas o que lo tienes como muy guardado y que no sabes a quién recurrir para que te apoye a contestar o qué harías en un momento dado en una situación de el objetivo también es contestar aquellas preguntas que son escandalosas, que son tal vez eróticas, lo que tú necesites. Entonces vamos con la primera pregunta y nos dice lo siguiente. Descubrí una conversación de mi pareja con su mejor amiga donde confiesa haber dejado de tomar las pastillas anticonceptivas para embarazarse y no separarnos. ¿Qué hago? No quiero tener un hijo en estas circunstancias. Mi ex embarazada dejó de tomar las pastillas anticonceptivas y encontré una conversación con su mejor amiga. Y en esa conversación con su mejor amiga, ella le decía que dejó de tomarse las pastillas porque tenía miedo de perderme. Y entonces la pregunta de él, ¿qué hago ante esta situación? Y entonces, pues ya saben, ¿no? Socialmente se cree que finalmente los hijos pueden llegar a tener esa función como tal de unir precisamente a los padres. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la carga que le queda a un menor en cuanto al proceso de su gestación, porque hay que tener en cuenta de que todo, absolutamente todo lo que pasa en ese ser humano que, que se está gestando o inclusive meses antes de ser gestado, todo tiene que ver y que de alguna manera eso va forjando su destino. Entonces, tiene muchos asuntos ahí en la forma, en el cómo, cuándo y bajo qué circunstancias está siendo gestado. Pero entonces aquí la pregunta de él es ¿qué hago? Y la recomendación sería que pueda llegar a un acuerdo con ella en cuanto a la cuestión de la pensión alimenticia, en cuanto a los apoyos, acompañarla a sus citas médicas, pero esto no significa en un momento dado que tú tengas que casarte con ella. Entiendo en un momento dado la molestia que puede generarte, porque finalmente tú no tienes de alguna manera como el dominio o tener conocimiento de causa si en un momento dado tu pareja se dejó de tomar las pastillas, pues tú confías precisamente de que se están cuidando, ¿no? A través de ese método y que a muchas personas en un momento les puede llegar a pasar. Pero mi recomendación sería, en un momento dado, que lleguen a acuerdos, no te obliga de alguna manera a que tú te cases con ella. Y en cuanto a mi opinión personal, es importante tener en consideración que no es la mejor manera en un momento dado para mantener a la pareja contigo, porque al final del día, tarde que temprano, lo que ya no está funcionando bien finalmente se va a romper porque el hecho de depositarle a ese ser humano esa tarea tan pesada y que no le corresponde de mantener unidos a esos padres en algún punto, eso va a terminar por tronar. La siguiente pregunta. ¿Cómo saber si estoy con la persona correcta? La siguiente pregunta es cómo saber si estoy con la persona correcta. Y es de alguna manera muy sencillo. Es importante que en un momento dado revises si tú te sientes en paz, si sientes que es tu lugar seguro, si puedes llegar a sentir esa tranquilidad de poderle contar casi todo y que no seas juzgada o juzgado, o que puedas tener esa apertura de poder hablar cualquier otro tema, que puedas sentir esa sensación de plenitud inclusive en cuanto al tema de la relación de pareja. Pero si de lo contrario, en un momento dado sientes hostilidad, te da flojera o simplemente es como, chino, otra vez lo voy a ver, otra vez la voy a ver, entonces ahí van algunas red flags que es importante que tomes en consideración cuando ya no sientes que es tu lugar seguro, cuando ya sientes en un momento dado que no te sientes tan cómoda o tan cómodo con él, entonces es importante que vayas revisando, ¿no? Ya hay señales ahí, ya hay ciertas red flags que tienes que ir
revisando que te está marcando que precisamente algo ya está pasando en la relación. Entonces, en mi opinión, es importante que si estás presentando como ya ciertas red flags, pues vayas a terapia para que puedas revisar qué es lo que te está manteniendo en esa relación y que sientes que no te puedes ir y que tal vez ya has intentado irte y no logras irte. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Es normal que mi pareja se enoje por tareas del hogar sencilla o casi sin importancia? ¿Normal? ¿O qué pasa cuando mi pareja se enoja tan reiteradamente y de manera tan explosiva al momento de dejar ciertos utensilios sucios, al no recoger la recámara, al no recoger la ropa sucia? Y esto es muy común en las relaciones de pareja. Y entonces la recomendación en un momento dado sería es que puedan llegar a acuerdos. Toda relación es fundamental que lleguen a acuerdos. Es como cuando vas y rentas una casa, hay un acuerdo el cual tú tienes que cumplir y tienes que llegar a pagar la renta el día y acordado. En un momento dado tienes que pagar la luz, el internet, el agua, porque esos son acuerdos que vienen estipulados dentro del contrato. Lo mismo pasa en una relación de pareja. Es importante que todo el tiempo haya acuerdos, existan acuerdos, mejor dicho. Y entonces esos acuerdos es qué te toca a ti hacer dentro de casa, y si esos acuerdos en un momento dado no se cumplen, por consecuente que existan consecuencias. La consecuencia tiene que ser de alguna manera el equivalente a la falta. Y entonces mi recomendación sería es que puedan revisar si hay acuerdos. Es fundamental, toda relación humana requiere acuerdos. Y en cuanto a lo personal, es importante que si en un momento dado tú estás observando que dentro de la relación hay constantes desacuerdos o simplemente es que no me dijiste y es que como yo iba a saber que tú querías esto, hay que tener en consideración que es importante comunicarle al otro, es importante hacerle saber al otro lo que yo necesito como parte de un acuerdo. La siguiente pregunta. Hace un mes que mi pareja no quiere tener relaciones sexuales conmigo, le pregunto qué pasa y me dice que nada, que solo no tiene ganas. ¿Qué puedo hacer? Tenemos que revisar ciertos aspectos, ¿no? Principalmente, específicamente en las mujeres, ¿no? Porque ya pasada de cierta edad estamos hablando que ya comienza a presentarse desde antes, 35, 40, 45 años, donde hay una gran disminución de su libido. Y esto puede deberse precisamente a cuestiones hormonales. Entonces hay que revisar y hay que descartar la cuestión hormonal. En un momento dado hay que preguntarle qué es lo que pasa, qué es lo que necesita. Muy posiblemente ya se llegó como a esa etapa donde ya hay una monotonía y es como que ya da flojera, ¿no? En un momento dado de lo mismo, y siempre lo mismo, en la misma posición. Entonces sería un buen momento para que puedan revisar, y la recomendación sería que puedan asistir. La recomendación sería es que puedan asistir a un sexólogo para que pueda de alguna manera determinar qué es lo que está pasando, o posiblemente hay situaciones como recuerdos, específicamente hablando del tema de abuso sexual, que al paso de los años, por alguna razón, sale precisamente ese tema del abuso sexual, que tal vez se vivió en la infancia, en la adolescencia, y entonces hasta los 40, hasta los 35, hasta los 28 sale. ¿Por qué? Porque algo pasó en ese momento de su vida que por consecuente le recuerda esa historia de abuso sexual, consciente o inconscientemente. Entonces hay que revisar en un momento dado si hay un tema de abuso sexual por alguna de las partes y que muy posiblemente puede hacer ese rechazo al tema del contacto sexual. En lo personal, es importante que si esto se está presentando, pues que vayan a un proceso psicoterapéutico, les comento, un sexólogo, para que puedan revisar qué es lo que está pasando. Esto es todo por el día de hoy. Recuerden que en esta sección la consulta es para contestar todas aquellas preguntas, por muy locas, por muy raras, por muy descabelladas, por muy escandalosas que sean, aquí las podemos contestar. Entonces los invito a que le den like, compartan y se suscriban para poder seguir
dando para poder seguir, trayéndoles este contenido. para poderles seguir trayendo este tipo de contenido. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga. Nos vemos.